Hola, buenas tardes. A la hora de elegir grado hay muchas opciones, muchas de ellas similares y en ocasiones si no conocemos a alguien que nos pueda ayudar o que nos pueda asesorar, orientar, puede ser un reto tomar una buena decisión. Por eso organizamos Tu Futuro 2021, un evento en el que escuchar y hablar con profesionales que han pasado por lo mismo y que nos pueden contar su versión. Desde TechLab Asturias buscamos de esta manera dar la orientación que nosotros no tuvimos. Somos una asociación sin ánimo de lucro con el objetivo que tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, promocionar las materias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y por otro lado, conectar a la gente, porque creemos que es muy importante que se puedan compartir esas ideas STEM que mencionaba, de cara a permitir a la gente tener esos conocimientos interdisciplinares que les permitan buscar soluciones en otras ramas de conocimiento a los problemas que tienen ellos. Antes de comenzar, permitidme que agradezca en primer lugar a los asistentes por asistir al evento. Esperamos que les sea útil. En segundo lugar, a los ponentes, porque bueno, sin Andrea, Pablo y Ana esto no tendría sentido. Y en tercer lugar, a nuestras empresas colaboradoras, tanto Encamina como Empathy, porque han colaborado muchísimo durante estos meses con ideas, con trabajo para que todo esto sea posible. Y ya sin más dilación voy a pasar a presentar a los ponentes. Pablo de Arquer es ingeniero de telecomunicaciones, emprendedor y tras trabajar en el Instituto Técnico de los Materiales de Asturias y emprendedor tras trabajar en el Instituto Técnico de los Materiales de Asturias y en Lotus F1. Ana Rubio Ferreiro, ingeniera de formación, siempre ligada al mundo del dato, la tecnología y el marketing aplicados al mundo digital. Andrea Colado Ballina, graduada en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo y con un máster por la Universidad Politécnica de Cataluña. Está especializada en sistemas de telecomunicación y actualmente trabaja en la empresa Sener Aeroespacial, donde diseña amplificadores de potencia embarcados en satélites. Y finalmente, bueno, un servidor que tras toda la semana ejerciendo de moderador, pues hoy me toca un poco ese doble rol de moderador ponente, ya que estudié Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y actualmente trabajo también en el mundo del dato para una multinacional americana y voy un poco también a intentar sobre todo dar consejos basados en los errores que cometí para evitar que evitar que los que nos estáis viendo cometáis un poco los mismos errores. Y nada, comenzaremos con una serie de rondas de preguntas y al final tendremos la ronda de preguntas del público. Entonces, bueno, podéis ir dejando todas las preguntas que tengáis en el chat. La primera ronda que tenemos preparada es en torno a la decisión, digamos, la decisión de estudiar este grado. ¿Cómo llegasteis a esa decisión y por qué? En orden de las agujas del reloj, Andrea. Hola, buenas. Yo fue un poco por lo que comentabas tú también antes y en tu biografía, no tenía mucha idea, razón por la cual estas charlas me parecen geniales, porque realmente cuando te dicen ingeniería, yo por lo menos cuando estaba en el instituto no me hacía la idea de qué era la ingeniería. Decidí un poco, pues porque a lo que a mí me gustaban eran las matemáticas y la física. Y bueno, pues ahí decidí, pues bueno, el mundo de la ingeniería. Y luego, claro, había tantas ingenierías que yo no tenía nada claro ni de qué iban, ni cuál me podría gustar más. Al final fue un poco, pues, yendo a las charlas, a las jornadas de puertas abiertas, intentando hablar con gente que ya había hecho diferentes ingenierías y parecía que la que más me encajaba era Teleco, porque me llamaba mucho la atención, sobre todo, cómo funcionaba todo el tema de comunicaciones móviles. A mí eso de que el móvil así por el aire funcionara me llamaba mucho la atención. Y bueno, pues acabé animándome, ya te digo, o sea, sin mucha idea de dónde me estaba metiendo, pero aquí estamos. Vale, gracias, Andrea. ¿Ana? Pues yo un poco igual que Andrea, y creo que, que en ese sentido la decisión fue un poco similar. Yo cuando estaba estudiando bachiller un poco lo que me gustaba eran las matemáticas, siempre me han gustado mucho las matemáticas, pero la verdad que hacer matemáticas exactas, o sea, como que me tiraba un poco para atrás. En aquel momento decía, igual es demasiado,
era como que matemáticas en sí, o sea, no le veía mucha salida y ahora es una de las carreras que tiene más potencial. Entonces, bueno, me tiré un poco a la ingeniería, ¿no? También fui un poco a la jornada de puertas abiertas y yo creo que la decisión de escoger Teleco vino porque yo en mi época era una carrera nueva, era algo innovador que se había puesto en Asturias. Era la tercera promoción si me sumaba a ella, ¿no? Y entonces era como también decir, es una carrera nueva que tiene mucho potencial, ligada a las nuevas tecnologías, va a tener futuro seguro, o sea, el tema futuro, ¿no? Voy a tener trabajo. Entonces, un poco la decisión yo creo que fue por ahí, porque tampoco, lo que decía un poco Andrea, no creo que cuando empezamos o cuando tomamos la decisión no teníamos ni idea de qué iba a suceder en la carrera o qué íbamos a estudiar, ¿no? Y yo creo que un poco fue por ahí ligado a que a mí me gustaban mucho las matemáticas, siempre, vamos, he estado ligada a ese mundo y luego decir, pues bueno, pero quiero buscar una carrera que tenga salida, que tenga futuro. Se ha instalado Teleco en Asturias, pues vamos a ella. Además, tenía el hándicap o yo también que en aquella época había 90 plazas solamente y había que sacar muy buena nota para poder acceder y era como además un reto adicional poder llegar a ella. Y a mí es como los retos, pues no, pues tengo que sacar la nota para poder llegar. Y así fue. Y ahí empecé Teleco. Perfecto, gracias, Ana. ¿Pablo? Buenas tardes a todos. Mi decisión se parece un poco a la de Andrea, pero un poco más rara, ¿no? Digamos. Yo desde pequeño siempre me gustó la ingeniería, la tecnología, digamos. No porque la conociese, sino más bien por ver películas de naves espaciales, yo creo. Y tuve la suerte de tener una asignatura en el colegio de tecnología, que se centró bastante en electrónica y aprendí un poquito de electrónica, bueno, muy básico, pero fue algo que me fascinó y me dediqué una temporada a coger objetos y desmontarlos, intentar entender un poco cómo funcionaban, ¿no? Y bueno, en general pues me hacía una idea bastante primitiva de cómo podían funcionar las cosas, excepto las radios. O sea, era algo que no me entraba en la cabeza. Ponía no sé, mi pila y mi interruptor en una esquina del pasillo, pasaba un cable hasta el otro lado y veía que encendía una luz o la apagaba y que era súper rápido aquello, pero si cortabas el cable no funcionaba. Y eso era algo que, no sé, me perturbaba, digamos. Y de aquella, de hecho, muchos dispositivos electrónicos venían con esquemático. No sé si se sigue, o sea, es una cosa un poco no sé si de la época. Y llegué a coger algún esquemático de una radio y yo sabía algo de los componentes. Eso, sabía que a lo mejor un transistor era algo que hacía la señal más grande. Vale, entonces veía un micrófono, bien, coge sonido, lo transforma en electrones que se mueven. Luego hay transistores que van haciendo que esos electrones sean más grandes, se mueven más rápido, lo que sea, con mi entendimiento de aquella, ¿no? Y luego de repente una antena. Iba a ver la antena y era un cacho de cable. Pero ¿por qué pasan por ahí los electrones, no? Y luego veías el otro sitio, el receptor, y lo mismo. O sea, ¿qué incentivo tienen los electrones para pasar por un cable y más aún para para dar un salto y llegar al otro sitio, ¿no? Aquello me parecía magia, pero magia en sentido literal y en mis manos. Y no sé, fue lo que me movió a decir, yo tengo que entender cómo funciona esto, es que si no, no voy a poder dormir por las noches. Y por eso hice Teleco, la verdad. Así no tenía ni idea del mundo laboral ni digamos los trabajos que había detrás. Era algo que vamos, me pillaba tan lejos que me basé en esa historia. Perfecto, gracias, Pablo. Pues bueno, mi experiencia es un poco también similar a lo que estabais contando. Yo me acuerdo de que estaba dudando entre diferentes ingenierías, no sabía de qué iba cada una, estuve también dudando física, matemáticas y decíais que os parecía como matemáticas algo demasiado teórico. Yo en su momento también pensaba lo mismo. Bueno, esto de matemáticas debe ser muy teórico. Vamos a decantarnos por una ingeniería. Entonces estuvimos barajando diferentes ingenierías y fue básicamente por descarte, porque fue en plan, vale, estas que están fuera de Asturias, no.
Entonces, pues nada, ya te quedaban teleco, informática, minas y cosas así. Minas me pareció que no era buena idea y estábamos, pero como a un mes de la PAU ya, en plan, bueno, teleco, informática, y descubrimos que había una técnica que era una mezcla de las dos y dijimos, bueno, pues nada, esto. Y allá que fuimos, un amigo y yo. Entonces, fue básicamente eso, por descarte. No tenía ni idea de dónde me podía llevar, pero bueno, la expectativa que tenías era un poco, bueno, pues tienes que estudiar una ingeniería. Entonces, yo también sí que eso, cuando la gente me pregunta en plan, ¿lo aconsejarías, no lo aconsejarías? Yo lo que estoy viendo ahora es que muchas veces hay muchos caminos para llegar al mismo sitio. Por ejemplo, Ana y yo trabajamos en el mundo del dato y tuvimos igual un camino algo similar, pero nosotros también trabajamos con mucha gente que está trabajando ahora en el mundo del dato, que estudió matemáticas, informática, otras ingenierías, muchas cosas diferentes, incluso marketing. Entonces yo sí que lo que siempre digo es que habiendo muchos caminos para llegar al mismo sitio, que la gente que tome una decisión, digamos, la mejor para ellos sin tener en cuenta las expectativas que hay, que piensen en sus propias circunstancias, que lo reflexionen bien. Quiero decir, no es tampoco en plan, no hagas, toma una decisión sin pensarlo, no. O sea, que lo piensen bien, pero que tomen una decisión basada en sus circunstancias y al fin y al cabo que luego digamos que no se arrepientan de esa decisión o de haber tomado una decisión en base a las expectativas que había sobre ellos y no a lo que ellos querían. Y la segunda ronda ya es más centrada en la parte del grado o de la carrera. ¿Qué os gustó, qué no os gustó, qué os pareció útil, qué hubierais hecho igual, diferente? Andrea. A mí lo que más útil y más me gustó en general es las posibilidades que ofrece la carrera, porque te abre un abanico enorme de ramas y de opciones que yo desconocía totalmente cuando entré a Teleco. Para el que no lo sepa, hay como 3 ramas principales, al menos aquí en la Universidad de Oviedo, en otras universidades hay más, a lo mejor, pero hay 3 ramas principales que son electrónica, telemática y la que hice yo que es sistemas de teleco. Y realmente yo cuando me ponía a escoger carrera veía que había alternativas, pero no me llegaba a dar cuenta del alcance que tenía realmente, porque llegas a tocar tantas cosas diferentes que, que luego al salir, al acabar de la carrera, o sea, al acabar la carrera, esto te abre un abanico de posibilidades enorme. Y yo creo que respecto a otras ingenierías es una cosa que Teleco tiene a destacar sobre las demás. Yo creo que las demás no te abren tantas puertas como Teleco porque esto lo mismo te encuentras un día haciendo algo de electrónica, que la hora siguiente te pones a programar algo. Es como la variedad. A mí me gustaba que te motiva a hacer cosas diferentes, a probar y a aprender. Yo desde luego es lo que más destacaría. Y, y luego lo que menos, también un poco esto, ¿no? Pruebas tanto que siempre hay algo que no coincide contigo, que no te gusta. Entonces, es bueno, pero a la vez también es malo porque es una ventaja, pero cuando te toca algo que se te atraganta y dices, ay, esto a mí no me va mucho, pues lo tienes que hacer igual. Pero bueno, al final te da una perspectiva importante sobre luego también las opciones que puedes tener quizás al entrar al mercado laboral. Vale, gracias Andrea. ¿Ana? A ver, no sé por cuál empezar antes, si por la de que me gustó más o menos. A ver, yo creo que lo que menos gusta, bueno, en mi lugar, a lo mejor es que pensamos que este tipo de carreras son más prácticas y en realidad, o al menos cuando yo estudié, que ya pasó un tiempo, eran muy teóricas, ¿no? El primer año te sientas allí y es todo teoría y te quedas un poco asustado, ¿no? Dices tú, madre mía, ¿dónde me he metido? Piensas que igual va a haber algo más aplicado a la práctica, pero es un poco teórico todo. Yo creo que quizá eso es lo que menos me gustó, ¿no? La parte teórica o centrado mucho en la teoría.
lo que tampoco me gustó, pero luego yo creo que va con lo que más me gustó, es que para mí fue una carrera dura y no quiero con esto que se asuste la gente, pero me pareció una carrera bastante dura. Yo tenía amigos de bachiller que estaban estudiando cualquier otra carrera y les veía que estudiaban y aprobaban las asignaturas, bueno, sé, bastante bien, ¿no? Y sacaban el curso año por año sin despeinarse mucho, vaya. Y a mí me pareció una carrera bastante dura, al menos a mí me costó, o sea, me supuso mucho esfuerzo. Pero creo que eso es lo que más me gustó, porque al final, que sea algo que te supone esfuerzo y que es complejo para ti, creo que es lo que más provecho he sacado de la carrera, porque al final como que me ha hecho enfrentarme al mundo laboral o a los retos que he tenido en el mundo laboral de cierta manera y que eso me la ha inculcado la carrera a lo largo del tiempo, ¿no? Pues buscarme un poco las castañas, de, pues eso, investigar, pues donde puedo sacar diferente información para formarme en diferentes asignaturas, porque al final, pues eso, es en las asignaturas es todo muy teórico, pero luego pues la práctica la tienes un poco que, la tenías que un poco buscar a tu manera. Entonces, eso yo creo que es lo que más me gustó de la carrera, ya echando la vista atrás, es eso, que me amoldó un poco la cabeza para enfrentarme a los retos de una determinada manera, adaptabilidad, que adaptarte a diferentes entornos y afrontar retos, y yo creo que eso es lo bueno que he sacado de todos esos años en Teleco. Perfecto. Gracias, Ana. ¿Pablo? Nada. Yo comparto la visión con Andrea y Ana. La verdad que las dos cosas que, o sea, las cosas que dijeron yo las sentí igual. Quería contar un par de anécdotas que yo creo que va a venir bien a la gente que empiece, que está a punto, que está ahora eligiendo carrera. Una es el tema de la nota, que, por ejemplo mencionó antes Ana. Yo nunca fui un buen estudiante en colegio ni en la carrera, tampoco era así malo, pero bueno, no era bueno y no tenía una buena nota para entrar. Y bueno, hay una especie de rondas en las que te apuntas y van asignando puestos y te las van cogiendo. Y me apunté al principio de verano y tenía como... Y fueron pasando rondas y no me cogían. Y estaba ya terminando el verano y estaba ya pensando en... Digo, a ver, si la siguiente no salgo, entro en industriales, que también me gustaba bastante. Y probablemente por amigos que lo estudiaron también me hubiese hecho tilín. Pero bueno, justo en esa me cogieron y así arranqué. Después, otra cosa que me pasó, que es posible que os pase, es que recuerdo estar el primer día de cálculo, creo que era, y la profesora diciendo, bueno, habéis dado todos, no sé, esto y esta otra, y números complejos. Los números complejos, es que me acuerdo de eso. Y yo no había dado números complejos, y parecía que todo el mundo en clase lo sabía, excepto yo. Y aquello me dio jolín. Entonces, cuando acabó la clase me acerqué a la profesora y le dije, mira, yo es que yo no di números complejos y tal. ¿Qué puedo hacer? Porque si no quiero, voy a echar a perder mi carrera ahora, porque no, no sé eso, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, mira, en esta primera semana o 2 semanas vamos a hacer repaso de todo bachiller. Y yo, vale, pues bueno, está bien. Efectivamente, en una semana o 2, una semana de clase son, pues no sé, 3 horas, una cosa así, ¿no? Repasó todo bachiller. Bueno, pues esa fue la semana más suavecita, o las 2 semanas más suavecitas de todo el curso. A partir de ahí fue todo hacia arriba. Y al principio parece, o sea, eso te sorprende. Luego te vas haciendo a ello, ¿no? Como dice Ana, y es algo que luego la vida profesional te viene bien porque muchas veces necesitas sacar cosas complicadas y que no tienes información y que tienes que aprender a luchar, ¿no? Y luego respecto a lo que son los estudios, pues a ver, hay una parte de matemáticas que son, digamos, o sea, hay como varios bloques, y también veo varios bloques. La parte de matemáticas, que yo, de aquella por lo menos era bastante común a todas las ingenierías, son los primeros años. Después hay una parte de electromagnetismo, que es como una física y también muy matemático, de, pues no sé, las ondas, cómo se transmiten, pues en un cable o en una antena. Después hay otra parte de electrónica, que a mí siempre fue la que más me gustaba, que era cómo coger y generar señales, amplificar, bueno, desde electrónica básica primero y luego más aplicado a esa telecomunicación, amplificar señales de
radiofrecuencia o filtros y esas historias. Había otra parte de como teoría de la señal en cuanto a pues modular una señal para que lleve una información, más también la teoría que hay detrás de los filtros o de procesamientos de información. Otra parte que ya va ligada con eso, como de más cercana a informática, que viene a ser, y en un momento dado tú tienes dos ordenadores que son capaces de enviarse bits, ¿no? Pues unos y ceros, pero en la práctica no quieres enviar eso, quieres enviar pues vídeos o audio, lo que sea. Pues hay unos protocolos, hay una serie de reglas con las que se ponen de acuerdo. Y entonces pues ahí pues aprende a programar, se aprenden muchas cosas, como vais viendo, ¿no? También otra rama también, otro bloque, digamos, es algo más práctico, que es quizá lo que más se vea o lo que más se entendía como ingeniero de telecomunicación cuando empezamos la carrera, que es lo que está orientado a la construcción, que hay, bueno, pues que a la hora de hacer un edificio hay que saber cómo pasar los cables por aquí, por allá, para que haya teléfono, para que haya cobertura, para que haya cobertura de telefonía, que es más, no es tan matemático, es más ligado a regulación, ¿no? A normativa. Y un poco cada bloque define un tipo de trabajo que puede salir después, ¿no? Yo elegí por la electrónica, pero bueno, ya veis que otra gente ha ido por otras ramas. Entonces, en ese aspecto sí que veo que es bastante flexible en cuanto a tecnología. Cubre bastantes áreas de la tecnología. Y bueno, luego también, como mi idea de la carrera era aprender cómo funcionaban las radios, la verdad que sí, salí bien, bien parado, ¿no? O sea, cumplí mis objetivos, digamos. Así que estoy contento en general con la carrera. Perfecto, Pablo. Pues bueno, yo la verdad es que no tengo mucho que añadir porque sí que coincido en la parte que mencionasteis vosotros, de por un lado que es igual demasiado teórica. A mí me hubiera gustado tener más parte práctica, porque sí que incluso había prácticas que era todo con simulador y no era real, entonces sí que me hubiera gustado tener más parte práctica. Y también coincido en lo que decíais de la parte buena, que era un poco la variedad, digamos, porque sí que aprendes muchas cosas diferentes. Entonces ahí sí que fue un poco donde yo sentí que un poco había acertado con la decisión, porque tienes una parte que es como de informática, una parte que es más de teleco pura, de señales y tal. Entonces sí que a mí sí que esa parte, digamos, te prepara para muchas cosas diferentes luego al entrar en el mercado laboral. Entonces a mí eso sí que me gustó. Y una cuestión que salió mucho esta semana en toda, digamos, hablando de la carrera, es ¿qué consejos daríais a la gente que empieza este grado? ¿Qué le recomendáis que hagan a la hora de estudiarlo? Incluso uno de los temas que salió muchísimo esta semana es, digamos, la parte de extras, que lo llamaban hoy por la mañana. En plan Erasmus, becas, actividades fuera. Andrea. Pues, por ejemplo, Erasmus, yo estuve de Erasmus y lo recomendaría totalmente porque además de vivir pues la experiencia de estar en otro país, te ves tú solo con todos los problemas delante. Esto te ayuda a madurar mucho ya. Aparte de lo que es luego la formación tecnológica, te desarrollas como persona. Pero también te ayuda a ver cómo estudian en otros países las mismas asignaturas que nosotros. Porque yo, por ejemplo, estuve en Suecia y es un enfoque totalmente diferente. Quizás más práctico que aquí, que era lo que comentabais antes, pero no, bueno, esto más por curiosidad quizás, ¿no? Ver cómo aprenden en otros países. Pero recomendaría mucho, pues sí, participar en las actividades que puedan, intentar desarrollarse, aprovechar la etapa de la universidad, no solo para aprender algo teórico, tecnológico, que está muy bien, pero sino también para aprender cosas que te vayan a ayudar luego más adelante. Estar hablando con gente de otras culturas, de otros países, y luego vas a una empresa y tienes una reunión con unos clientes de Francia, de Italia. No es lo mismo si no has tenido nunca que tener esa relación con una persona extranjera
que si has estado pues un cuatrimestre, un año en otro país, teniendo que relacionarte con otra gente, porque ya te da como más seguridad, ¿no? Decir, bueno, yo ya sé cómo va esto. La reunión a ver cómo sale, pero yo sé lo que es comunicarme con otra gente, entendernos y luego aparte el vocabulario que aprendes también técnico, porque bueno, aquí ahora en la Universidad de Oviedo creo que sí que han puesto bilingüe, pero por lo menos cuando yo lo hice no lo había. Y a día de hoy sí que, o sea, inglés básico, por así decirlo, incluso te piden otros idiomas y, y aprender este vocabulario técnico ayuda muchísimo, pues, irte fuera o estar en alguna organización que fomente, pues, aunque no te vayas tú, quedar con Erasmus que se vengan aquí a Asturias. Todo ayuda en realidad. Así que en ese sentido, por ejemplo, vamos, yo animaría a todo el mundo a que pruebe una experiencia no solo de aprendizaje técnico en la universidad, sino también algo más de relaciones interpersonales. Porque, bueno, al Perfecto, final gracias. los ingenieros, perdón, No, no no, decía no, que no, al sigue, final, sigue. que al final los ingenieros tenemos mucha fama de ser muy cuadriculados y a nuestra manera, y es real y es verdad, y siempre ayuda a exponerte con otra gente. Ya está, ya está. Sí. Perfecto, gracias, Andrea. ¿Ana? A ver, yo lo que diría un poco a la gente que está tomando ahora la decisión es que sea cual sea ingeniería de teleco, sea cualquier otra, que tomen la decisión un poco pensando en lo que les gusta, que, o sea, aunque con estas charlas les ayudemos un poco a adentrarse en un poco en qué se estudia o qué tipo de formación o qué tipo de bueno, sí, qué tipo de asignaturas se imparten, que escojan lo que les guste, de verdad, y porque al final bueno, son X años que estás estudiando y no es lo mismo estudiar lo que te gusta que lo que no te gusta. Entonces, les diría que escojan siempre pensando en qué es lo que les gusta. Luego, en el mundo laboral, o sea, cuando comiencen su carrera profesional, Dios dirá, porque hoy en día, digamos que estudies una determinada carrera no quiere decir que vayas a trabajar, digamos, en esa vertical, ni muchísimo menos. Hay ingenieros trabajando en banca, hay ingenieros trabajando en aeronáutica, hay ingenieros trabajando pues como yo, en marketing digital. O sea, es que yo les diría que al final la carrera es una base, es una formación base y que luego los derroteros por donde vayan, Dios dirá, y al final las experiencias que vayan teniendo laborales, pues irán viendo hacia dónde les gustaría más encaminarse o no. Y respecto a durante la carrera, que yo les animaría a hacer un Erasmus. Yo, por ejemplo, no me he ido del Erasmus y, vamos, creo que ha sido la peor decisión de todas. También es verdad que en mi época había muy pocas plazas para irse de Erasmus, pero tampoco es que optara a ella, ¿sabes? Estaba como en mi casa, no quería salir, no sé, en su día yo no fui y me arrepiento muchísimo. Creo que es una de las peores decisiones que he tomado. Por ejemplo, mi hermana, que es ingeniera eléctrica, siempre le he dicho, o sea, tú tienes que ir de Erasmus sí o sí porque te va a dar unas miras y una forma de enfrentarte a la vida que cuando vayas a la primera entrevista de trabajo, entre una persona que haya hecho un Erasmus y otra que no, independientemente del idioma, está mejor vista una persona que haya ido de Erasmus, aunque haya sido para irse de fiesta nada más, porque es lo que dice Andrea, te enfrentas al mundo tú solo, a lo que es el mundo, el independizarte, vivir solo y saber cocinar, saber hacer las tareas del hogar, saber alquilar un piso, dónde lo tengo que ir a buscar, que me tengo que abrir una cuenta en un país extranjero. O sea, creo que al final es como una persona más vivida, por así decirlo, con 20 y pico años o 20 y pocos años que acabas la carrera, ¿no? Frente a alguien que ha estado en casa con sus padres y que no se ha enfrentado a ese tipo de retos. Así que yo
vamos, el tema Erasmus lo recomiendo y animo y debería de ser incluso obligatorio hacerlo en la carrera. Para gente como yo, así más acobijada que tenga que hacerlo obligatoriamente. Así que eso, perfecto. Y luego, a ver, yo sí que recomendaría ahora, a ver, con el mundo digital que tenemos, hay un montón de charlas ahí en YouTube o en cualquier otra plataforma, los seminarios o, bueno, no sé cómo llamarlo, de TEDx, no sé, que son charlas inspiradoras de un montón de verticales y creo que ese tipo de cosas, compaginarlas cuando estás estudiando, me parece algo extraordinario. Ya me parece algo muy bueno cuando, bueno, estás en el mundo laboral, o yo qué sé, para cualquiera, ¿no? Porque bueno, me parecen como charlas que aprendes un montón de cosas diferentes, de mundos muy diferentes y que igual puedes llegar a tu día a día o a tu mundo laboral o a cualquiera, ¿no? Entonces, creo que compaginar ese tipo de cosas y hoy en día, pues ya veis, pues, por ejemplo, vuestra asociación o hay un montón de asociaciones que ahora tienen, pues eso, canales por los que mostrarse al mundo y yo les animo a incorporarse a ese tipo de cosas porque creo vamos, que merece mucho la pena. Perfecto, gracias, Ana. ¿Pablo? Yo no hice ningún Erasmus, estuve mirando para hacer uno y no lo hice. Y fue algo que luego me dolió y acabé saliendo, igual que Tiana, ¿sí? Y acabé saliendo a trabajar fuera unos años, porque es que llegó un momento que lo necesitaba, ¿no? Y aparte también el inglés es vital, o sea, es un requisito y si no lo tienes, pues en algún momento vas a notar que no puedes seguir avanzando por el inglés. Entonces, hacerlo durante la carrera en un Erasmus, pues lo veo muy recomendable también. Y luego consejos así para la carrera, no sé, a mí cosas que me chocaron un poco frente al colegio, por ejemplo, era que el nivel de las clases no era el nivel de los exámenes, ¿no? Entonces, era bueno, una buena práctica era cogerse exámenes de otros años y mirar a ver, vale, me están dando la suma en clase, pero me van a preguntar raíces cuadradas. Bueno, pues tenerlo eso en cuenta y ajustarse un poco a eso, recurrir a bibliografías, otros libros. Hoy en día hay información muy fácilmente accesible y, bueno, te puedes preparar la asignatura bastante bien. Y las clases están muy bien para entender el principio, para resolver dudas, para incluso ejercicios, tal. Pero si no las complementas, no vas a llegar a los exámenes, por lo menos cuando yo estudié, seguro, pero de largo, vamos. Y luego organización. Fue otra cosa que me sirvió a mí bastante en la carrera y que luego ya adquirí y me sirvió también como en el trabajo, es organizarme, pues ver a ver, pues no sé, en cada asignatura tenía un temario, pues conseguir apuntes de esto, de lo otro, las prácticas, irlo cuadrando todo de tal forma que no se quedaba un tema que no supiese o que tenía toda la información. Muchas veces acababa, yo creo que como mucha gente, pegando un apurón de estudios al final, pero me aseguraba de que llegaba con todo y que podía, no estaba el día antes del examen diciendo, meca, no tengo información sobre esto que va a entrar, ¿no? Pues eso, organizarlo bien es algo que, bueno, para los estudios y para la vida es algo bueno. Os va a quitar muchos dolores de cabeza y os va a hacer más eficientes, digamos. Y así es como lo veo yo, vamos. Perfecto, gracias, Pablo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, la verdad. Lo último que mencionaba Pablo, que es el tema de organización, yo creo que es clave porque si no te organizas, luego no llegas. Y yo ahí añadiría una parte que es que hay que conseguir un equilibrio, porque realmente hay mucho tiempo libre cuando estás estudiando la carrera. Entonces, con todo ese tiempo, si te organizas, te debería de dar para todo. Para estudiar, pero también para vivir un poco, para disfrutar la vida, porque realmente una cosa que salía esta semana es que esos años universitarios son muchas veces los mejores años de nuestras vidas y que hay que aprovecharlos. Entonces, por un lado, vale, esforzarte al máximo en los estudios, pero cuando acabas las horas de estudio, desconectar y disfrutar de la vida. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio que muchas veces es difícil conseguir, pero que a mí me parece relevante y que fue una cosa que no hice y que ahora me arrepiento.
Y hablando de arrepentimientos, que lo decía antes también Ana, que es la parte de Erasmus, yo tampoco fui de Erasmus y sí que me arrepiento porque hubo un momento que estuve pensando en ir precisamente a Suecia, Andrea, porque en su momento había, creo que era Lulea o algo así, y lo estuvimos... Puede ser, ahora no, pero Vale. en industriales sí que van a ir. Pues yo me acuerdo que lo estuve barajando y luego no fui, de estas cosas que, bueno, que dices, va, no sé. Y ahora lo piensas y dices, bueno, ¿en qué estaba pensando? Y eso, que se apunten a un bombardeo. O sea, Erasmus, todo tipo de becas que haya para ir, aunque sea a ir a otros sitios de España, prácticas en empresas, porque sí que toda esa parte de ya, digamos, ver el mercado laboral, muchas veces igual ya en unas prácticas ves lo que te gusta, lo que no te gusta y te permite orientarte ya desde antes, no esperar a acabar para saber lo que te gusta. Entonces eso, yo sí que recomiendo a la gente que se apunte a un bombardeo y que todas esas experiencias que van a ser muy valiosas, e incluso eso, actividades no universitarias. Hay gente, por ejemplo, nosotros aquí en la asociación que estuvo en cosas de debate, o sea, que la gente que haga cosas, porque yo siempre digo que no se van a... que la gente que nos esté escuchando seguramente luego no se arrepienta de cosas que hizo, pero sí de cosas que no hizo. Entonces vale más ante la duda pues que eso, que digamos, hagan cosas de más. Y luego la siguiente ronda ya es más en la línea de la incorporación al mercado laboral, pues un poco eso, cómo fue vuestra incorporación, qué ventajas e inconvenientes encontrasteis con estos estudios, es fácil o difícil encontrar trabajo. Andrea. Bueno, pues yo hice prácticas en el grado, pero empiezo por aquí porque es un poco lo que acabas de decir tú. Me sirvió para darme cuenta de que aquello no era lo mío. Y luego haciendo el máster empecé en la empresa en la que estoy ahora, de prácticas. Me gustó mucho y ahora mismo sigo ahí. Y a día de hoy yo creo que es una forma bastante buena de conocer un poco el mercado laboral, porque, bueno, son pocas horas al día, suelen ser 4 o 5 horas al día, te permite compaginarlo con más cosas y puedes ir viendo un poco, acercarte más a qué puede ser un trabajo de teleco. Luego, entrada al mercado laboral, creo que la tengo bastante reciente. De mí, de mis compañeros del grado también, no, nadie que, o, bueno, que yo sepa ha tenido mucho problema. La verdad es que trabajo hay, al menos desde mi punto de vista, hay trabajo en muchas cosas, en muchos sitios. Te puedes mover fuera de Asturias, te puedes mover fuera de España o quedarte. Posibilidades hay. Otra cosa es, al menos por ejemplo, en lo que a mí me gustaba, que era sector aeroespacial, claro, eso ya te limita algo más. Pero yo tengo compañeros que se han ido a Madrid, yo estoy, por ejemplo, en Barcelona y no ha habido mayor problema. Cada uno de una rama, cada uno se ha ido especializando en una cosa. Y si tuviera que decir algo de Teleco, es que a día de hoy trabajo hay, o sea, eso no es problema. Perfecto. Ana. A mí me queda un poco lejos el tema de cuando me incorporé. Estoy viendo ahora a Andrea y digo yo, jope, ¿hace cuánto ya? A ver, yo de mi época creo que no hay nadie que no esté trabajando. O sea, aquello que pensé cuando elegí Teleco como carrera, creo que cumplió las expectativas, ¿no? Que iba a tener potencial en el mundo laboral. Yo creo que en general todos los ingenieros tienen mucho potencial en el mercado laboral. Por eso, por lo que decía un poco antes, son carreras exigentes que hacen que cursarlas pues te dé una serie de características que tienen los ingenieros. Cuadriculados sí, pero lo que decíais un poco, pues organización, adaptabilidad, buscar soluciones a problemas, ¿no? Que esto es lo que hacen los ingenieros, ¿no? Es buscar soluciones a problemáticas que existen en el mundo.
Y yo creo que eso, que al final los ingenieros son muy valorados en cualquier sector. Yo sí que es verdad que cuando acabé la carrera hice prácticas en hidroeléctrica de aquella, en un departamento que era el Departamento de Gestión de la Energía, que era como la que subasta la energía, ¿no? Ahí se marca un precio de salida, otro precio al que se va a vender la energía y hasta que se juntan, y un poco como la bolsa, pero en la energía. Y aquello iba mucho ligado a los datos. Digamos que el que era mi jefe por aquel entonces miraba muchos datos para, digamos, intentar poner el precio a cada generador de energía que tenía, ¿no? Pues al hidráulico, a los... Bueno, no me acuerdo de todos, pero se miraban muchos datos, incluso los datos meteorológicos, que a mí me llamaba mucho la atención. Y en aquella época, pues eso, les ayudé a reunir todos esos datos, a juntarlos, a procesarlos y a mostrarlos de una manera amigable para tomar decisiones de a qué precio iban a marcar la energía para cada uno de los generadores que tenían. Y aquello un poco yo creo que marcó el divagar de toda mi trayectoria profesional. Sí es verdad que yo nunca he tenido un objetivo de decir, pues me gusta este sector, voy a trabajar aquí. Yo he ido como muy amplia en miras, ¿no? Decir, voy a echar currículums y según me vayan llamando, yo hago entrevistas y a ver qué me gusta más según lo que me vayan contando. Pero sí es verdad que no sé por qué, entre que acabé las prácticas y comencé un poco mi carrera ligada a los datos o al mundo digital, entre medias, por ejemplo, trabajé en un contact center de ingeniera de soporte con centralitas y tal. Yo creo que es el trabajo más enfocado a teleco que he tenido en mi vida. Pero luego, por diferentes razones de la vida, porque eso, digamos, me hizo salir de Asturias para trabajar, me tuve que volver a Asturias y, bueno, dentro de las opciones que había, que empecé a echar currículums un poco así a diestro y siniestro, entré en una empresa que se dedicaba única y exclusivamente a los datos, ¿no? A recopilar datos del mundo digital, un poco del incipiente transformación digital que las compañías tenían que hacer para, digamos, adaptar sus negocios a este mundo. Y ahí es que me embarqué y un poco de toda mi trayectoria laboral ha ido ligada con el dato, la estrategia digital, el adaptar los negocios tradicionales al mundo digital, recopilar toda la información, todos esos datos y tomar decisiones de negocio en base a los datos que se recopilan. Y creo que, o sea, yo al final en el mundo en el que me muevo me encanta. Quizá no tiene que ver mucho con la ingeniería, si digamos en la parte más técnica de recopilación de la información o de ese tipo de datos, pero yo no estoy en ese mundo, estoy más en el mundo de negocio, de un poco cómo vender más, cómo digitalizar a los clientes para que me hagan las transacciones vía digital. Y vamos, me encanta ese tipo de mundo. Y sí es verdad que hay muchos ingenieros que se dedican, que están en él, pero también hay otras personas con otras formaciones que también se dedican a este mundo y han adquirido los conocimientos técnicos que necesitaban para poder dedicarse. Y yo he adquirido los conocimientos de negocio que necesitaba para dedicarme a este mundo. Así que no sé, es complejo. Ya veis que aquí hay como cada uno ha tenido su experiencia y es muy diferente, pero yo aquí un poco sigo con mi libro que cada uno estudie lo que le gusta y que luego el mundo laboral, Dios dirá, y siempre podrán acudir a aquello que más les guste, porque al final nosotros como humanos tendemos a eso, ¿no? A dedicarnos un poco a lo que nos gusta o a lo que nos llama, porque digamos que el trabajo ocupa mucho tiempo de nuestra vida y dedicarte a algo que no te gusta, pues no tiene mucho sentido y te hace una persona un poco
derrotada, ¿no? Y al final hay que dedicarse a algo que le apasione a uno para mejorar. Perfecto, gracias, Ana. ¿Pablo? Mi entrada en el mundo laboral, a ver, voy a recordar porque empecé, fue hace también bastante tiempo y voy a empezar con el proyecto fin de carrera, ¿vale? Sí, acabé un poco las asignaturas, me quedaba todavía alguna y no me había quedado no tenía la sensación de haber entendido del todo cómo funcionaban las radios. Así que decidí hacer el proyecto fin de carrera de una radio. Quizás no sé si lo recomendaría. Creo que es más práctico hacer un proyecto fin de carrera ligado a una empresa de cara a luego incorporarse. Pero bueno, yo es lo que quería hacer y ya está. Y lo hice, me pasé ahí varios meses aprendiendo a hacer una radio hasta el detalle. Me encantó. Y después me puse a buscar trabajo. Estuve unos 9 meses sin encontrar trabajo, ¿vale? Lo digo porque a más gente le pasa y que sepáis que no es algo para luego echarse a llorar, no pasa nada. Es una época pues que no te gusta, pero bueno, que es así. Mientras tanto, pues bueno, también hice algunas prácticas, ayudé un poco en la universidad, en el departamento en el que había hecho el proyecto fin de carrera. Pues, estuve ahí un poco haciendo alguna práctica en ese periodo y estuve pues aprendiendo ciertas cosas que tienes que aprender para buscar trabajo, pues desde hacer un currículum, pues, no sé, entrevistas, ese tipo de cosas. Y mi visión a la hora de buscar trabajo es que sí que creo que la carrera, la superior, por lo menos la que yo estudié, es muy teórica, como decíais, es como casi que forma académicos, de alguna forma. Entonces, eso no está muy ligado con el entorno laboral de Asturias. De Asturias estoy hablando. Yo acabé encontrando un trabajo de electrónico, ingeniero electrónico en Asturias, en el que además estuve muy, muy contento varios años. Pero bueno, hay pocos trabajos, hay pocos en comparación con la gente que sale en Asturias. Si sales fuera de España, sí, encuentras, si sales, digo, fuera de Asturias, encuentras trabajo, pues seguro, de ingeniero además, y con todas las ramas con las que puedes ir dentro de telecomunicación, no vas a tener problema. Y si sales fuera de España, pues aún más, ¿no? ¿Qué es la otra opción, no? Pues moverse, mucha gente se ha ido a otros lugares de España o fuera del mundo, de los que estudiaron con nosotros, estudiaron conmigo en la carrera. Eso, quizás la opción de salir fuera, no sé, a trabajar, bueno, esto es una opinión puramente personal, tampoco tal. Pero yo quizá trabajaría un poco en España antes, pues para tener un poco de conocimientos, un poco más de experiencia, antes de buscar trabajo fuera, porque luego tienes la barrera del idioma también. Un país que no sea de la Unión Europea pueden tener problemas para contratarte porque tienen que arreglar unos papeles, tienen que justificar que te contratan a ti en vez de a un extranjero. Entonces, el que tengas una formación concreta que puedan decir, mira, esto no es fácil de encontrar aquí, pues les ayuda. Pero bueno, eso, cada caso es un mundo, ¿no? Otras alternativas sería el mundo académico, que también bastante gente se metió, bueno, bastante no, hay gente que se metió por ahí. No sé, quizás montar una empresa, pero lo estoy haciendo y no os lo recomiendo. Desde luego no, sin un poco de experiencia antes. Pero bueno, es otra vía. Y sobre todo estoy muy de acuerdo en lo que dice Ana. O sea, tenéis que guiaros mucho. Yo me guié mucho por lo que a mí me gustaba. Lo que yo quería hacer, lo que yo quería aprender, lo que más valoraba en un trabajo durante los primeros años, y todavía lo valoro, es el estar buscar un trabajo en el que esté aprendiendo, en el que esté desarrollándome, mejorándome. Casi cuando llega un punto en que me estanco, que digo, ya aquí no estoy haciendo lo mismo, ya lo controlo todo, es un momento que digo, pues tengo que cambiar algo aquí. Esto no está bien para mí. Y es un poco con un poco la forma en la que yo me he ido moviendo y estoy bastante contento. No quiere decir que funcione para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a mí me funciona. Perfecto, Pablo. Pues yo sobre la incorporación sí que el consejo que daría es que a la gente es que a veces que sea paciente y que elija bien, porque muchas veces es clave. O sea, yo lo reconozco, yo tuve suerte con
donde caí por primera vez, porque era en plan, estuve una temporada esperando a ver si me aparecía algo relacionado con datos, porque durante la carrera no tenía muy claro qué quería hacer, pero cuando acabé sí que dije, vale, quiero dedicarme a algo relacionado con datos. Y claro, pues en Asturias tampoco es que haya muchas empresas relacionadas con datos, entonces estuve esperando unos meses hasta que apareció la oportunidad de trabajar en una de ellas y la verdad es que no me arrepiento. O sea, llevo unos años allí y encantado. Entonces, yo sí que recomiendo a la gente que si tiene claro a qué se quiere dedicar, que vale más que no lo apuren y que esperen unos meses para dedicarse a aquello, incluso que les vale más al principio perder dinero, pero elegir bien, porque muchas veces sí que ves gente que dice, no, es que este me paga 200 euros menos. Bueno, vale, yo entiendo que es verdad que obviamente cuando acabas estás deseando ganar dinero, pero hay que pensar muchas veces a largo plazo dónde quieres ir, porque 200 euros al mes a corto plazo no es mucho dinero, pero si eliges bien a largo plazo hay mucha diferencia. Entonces yo sí que mi recomendación en esa línea es que la gente sea paciente y que elija un poco en la línea de lo que les interesa. Y como vamos un poco mal de tiempo, porque nos quedan 7 minutos, pues voy a fusionar un poco las dos últimas rondas, que son progresión en el mercado laboral y situación actual del mercado. Entonces, ¿cómo recomendaríais a la gente que digamos, haga para progresar en el mercado laboral y cómo veis la situación actual para la gente que está acabando el grado? Andrea. Bueno, aquí casi que voy a aprender yo de vosotros todavía porque no tengo mucha experiencia, pero yo al menos lo que hago personalmente, que aún tengo que descubrir si me va a funcionar o no, es imaginarme si me veo trabajando o en qué me veo trabajando de aquí a 5 años. Y intentar pues hacer todo lo posible por conseguirlo. Pero bueno, ya os digo que acabo de entrar casi al mercado laboral, necesito más experiencia y tener las cosas más claras. Y respecto a cómo, creo que preguntaste, que no estoy muy segura, la segunda era cómo La plantear la situación salida del actual. grado. Sí. La situación Eh, actual para la gente que acaba el grado, sí. sí. Yo por mi experiencia, digamos, más o menos el 50% de la gente al acabar el grado nos metimos a un máster y el otro 50% más o menos salió directamente al mercado laboral. Y yo de la gente que conozco, pues eso, quizás aquí en Asturias hay algo menos, pero tengo amigos que se han quedado en Asturias o que se han ido a Madrid o a otra ciudad. Y yo creo que más que nada lo que tienes que hacer es buscar algo que te motive. O a mí al menos era lo que me parecía. Porque pues yo me acuerdo que acabé, me hice LinkedIn, te empieza a contactar gente, a decirte, bueno, pues mira, tengo este puesto en el que a lo mejor puedes encajar. Y tú lo lees y es como, madre mía, yo aquí creo que no me metería nunca. Entonces, buscar un poco y sobre todo esperar a que algo te motive, porque al final yo algo de lo que me he dado cuenta ahora que acabo de entrar casi al mercado laboral es que un trabajo son muchas horas. Me acuerdo cuando hacía prácticas, pues eso, que eran 4 horas y bueno, pues luego te ibas, estudiabas lo que te quedaba de las clases o tenías tiempo libre, pero luego lo que a mí me parece del mercado laboral es que un trabajo son muchas horas y realmente tiene que ser algo que te motive, que te guste y en lo que estés interesado, pues sobre todo al salir de seguir aprendiendo, de seguir formándote. Y vamos, mi recomendación sería eso, buscar un trabajo que, que os motive sobre todo, que os guste y en el que estéis pues contentos de levantarse por la mañana. Me parece difícil, pero al menos ir con ilusión al trabajo. Perfecto, gracias, Andrea. ¿Ana? A ver, yo qué podría decir. Lo que os decía antes, al final, eso, un trabajo son muchas horas, son una dedicación de una gran parte de tu vida y te tiene que gustar. Para progresar digamos,
yo un poco lo que siempre he buscado en los trabajos en los que he estado, y discrepo un poco contigo, Robert, en el sentido de esperar por el trabajo que reúna un poco todas las condiciones que estás buscando, porque yo soy de la manera de pensar que cualquier trabajo te da conocimientos en cualquier disciplina. Me acuerdo de mi jefe, uno de mis jefes de una de las empresas en las que trabajó, que fue pizzero, o sea, fue repartidor de pizza y era el CEO de la compañía. Y decía que cuando iba a contratar a una persona, no solo se fijaba en los títulos que tenía ni en los másters que tenía, sino se fijaba también mucho en cómo se había enfrentado a la vida. Y si al final, digamos que en su día pues estaba trabajando de pizzero pues para sacarse unos ahorrillos para luego irse de fiesta o lo que sea, entonces es como que te da unas aptitudes para enfrentarte a la vida que a lo mejor frente a otra persona que tiene una carrera, un máster, 5 idiomas, pero digamos que hasta que no ha comenzado a trabajar siempre ha estado mantenido por sus padres, pues son como dos perfiles diferentes, y que a una compañía o a un CEO de este estilo dice, no, pues yo prefiero al que ha sido pizzero porque sabe enfrentarse a la vida y frente a un determinado problema a lo mejor me sabe responder sabe generar una respuesta diferente. Y yo creo más en eso, ¿no? Que todos los trabajos dan un conocimiento que te llevas a nivel de persona y a nivel profesional. Yo luego, en todos los trabajos que he tenido, siempre me ha gustado que mi jefe o las personas que me rodeen sepan más que yo, porque es donde se aprende. O sea, en el día a día del trabajo es donde más se aprende, y si estás rodeado de gente con grandes conocimientos, pues es como, o sea, es ahí donde tú puedes progresar mucho más, porque no es lo mismo que tengas un jefe que al final muy dictatorial, que hace esto de esta manera y punto, y ya está, sino más un líder que además tenga un conocimiento muy amplio y del que puedas progresar. Creo que esa parte en un trabajo, cuando la encuentras, es una lotería que te está tocando y que vas a aprender más que en cualquier máster. En el mercado laboral se aprende muchísimo. Yo me he dedicado una gran parte de mi experiencia profesional al mundo de la consultoría, y creo que también digamos, ese mundo hace progresar mucho y hace adquirir muchos conocimientos, porque te enfrentas a proyectos muy diferentes, con problemáticas muy diferentes, en verticales de sectores muy diferentes, y como que te da un conocimiento de 360 grados de que a dónde podrías apuntar, ¿no? La consultoría a veces está mal vista, porque si decimos que un trabajo son 8 horas, la consultoría a veces son 15. Pero, digamos, una vez que sales de la carrera, tienes todo el tiempo del mundo por delante, no tienes ataduras, no tienes niños, no tienes responsabilidades. Es un tiempo muy valioso para dedicarte a un trabajo que te guste mucho, que te motive, que sea un pelín duro, porque todo esfuerzo y toda motivación viene de enfrentarse a retos duros, y ahí yo para mí creo que es el mejor máster que se puede hacer. Y no recuerdo mucho más de las preguntas que habías hecho, Robert. No, está bien así. Vale. Sí que estoy de acuerdo en lo que decías, porque cuando pusiste el ejemplo de quien había trabajado en la pizzería, sé de quién hablas porque fue jefe de ambos. Entonces, yo sí que me sé la historia y estoy totalmente de acuerdo en esa parte. O sea, no me refería tanto en esa línea, que sí que yo cuando dije lo de, por ejemplo, cuando estabas en la carrera, de hacer muchas cosas diferentes y tal, sí que me parece estupendo la gente que está trabajando a la vez que está... Bueno, es que yo creo que son seres superiores, sí. Directamente. Pero se aprende mucho, es que es así. Con estudiar una ingeniería me parece ser un ser superior, directamente.
Y yo iba más en la línea un poco de cuando ya estás buscando como un trabajo definitivo, en plan, vale, ya sea que me quiero dedicar, pues que tengas un par de meses más de paciencia a veces para tenerlo más Bueno, claro. sí, a ver, pero que en todos los trabajos se aprende y te da, no sé, una amplitud de miras el haberte dedicado a diferentes sectores, o yo al menos lo veo así. ¿Pablo? Veamos, yo entiendo que la gente que está viendo esto, hay, puede ser dos razones, ¿no? Una es que quiere saber si saben lo que quieren hacer y quieren ver si la carrera de telecomunicación les sirve, que yo creo que más o menos lo hemos hablado bastante. Y la otra es que no saben muy bien lo que quieren hacer y quieren ver si está por aquí, ¿no? Yo a día de hoy todavía no sé qué es lo que quiero hacer. O sea, es algo que va evolucionando y que tienes que ir pues explorando y sin miedo a cambiar, bueno, de carrera universitaria o de carrera profesional, ¿no? Si llega un momento en que ves que no te gusta, pues es que, bueno, se ha dicho ya, lo habéis dicho ya por todos los lados, ¿no? En tu trabajo es la mitad de tu vida y si la mitad de tu vida estás mal a gusto, pues vas a estar infeliz, medio infeliz, por lo menos. Entonces, yo siempre me he guiado por buscar el trabajo que me gusta, aprender. Creo que una cosa que dice Ana es bastante, también estoy muy de acuerdo. Si tú sabes más que tu jefe o tu jefe no tiene ni idea de lo que haces y dices, bueno, resuelve esto, pero no vas a estar aprendiendo bien, por lo menos los primeros años no creo que sea una buena opción para laboral. Yo me iría a un sitio en el que aprendas, que tengas gente alrededor que sepa mucho, un equipo, que es lo que te va a enriquecer y con lo que después vas a poder ir, pues eso, yendo a otros trabajos, aplicando, viendo otros campos, te vas a poder mover, ¿no? Y crecer, no te vas a quedar ahí estancado. Que luego la situación personal de cada uno pues es la que es y hay gente que prefiere, pues no sé, ganar más dinero o no moverse o lo que sea, ¿no? Bueno, es lo que yo hice y que estoy contento, digamos. ¿Qué más podría decir así respecto al trabajo? Bueno, no sé, mi evolución también ha ido moviéndose en base a cosas que he ido buscando que también han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Primero conocimiento, luego el inglés, salí fuera, luego tenía la idea de montar una empresa y me fui a una empresa más pequeña donde veía todo cómo funcionaba y luego ya me lancé a crear mi propia empresa. Eso es algo que va evolucionando, ¿no? Y hay más aspectos que solamente el técnico o el del conocimiento, pues horarios, compañeros. Los compañeros son muy importantes. O sea, el ambiente en el que estás, incluso la cultura de la empresa, que es de que te machacan cada vez que tienes un error y te echan una bronca, pues probablemente no quieras estar allí, ¿no? Por mucho que te paguen o por mucho que aprendas. Y eso es algo que tienes que ir descubriendo y que depende de tus gustos y ya te digo, y vete sin miedo a cambiar cosas, porque vale más que digas, a veces parece que dices, jolín, es que si ahora cambio de ámbito, voy a echar por tierra pues mis 5 años de carrera y mis 3 años estudiando profesionales, ¿no? No, es que si no cambias vas a echar por tierra los 30 y pico años que te quedan laborales. Y toda esa experiencia la vas a usar. Aunque vayas a una cosa que te parezca de primeras distinta, vas a ver que puedes combinar conocimientos y que te va a enriquecer y te va a dar probablemente te haga un hueco que no existía antes, ¿no? Porque no sé, si tú estás haciendo ingeniería y te vas a derecho, porque de repente descubres qué es lo que te gusta, pues hay muchas ramas de derecho mezclado con tecnología que la gente de derecho pues le cuesta más llegar a ellas, la parte de ingeniería le cuesta llegar a derecho y vas a encontrar un hueco muy bueno. Y probablemente ganes más, incluso, por mezclar, o sea, si ya eso es lo que te motiva, ¿no? Acabes, digamos, vas a tener que pasar una época un poco difícil. Es que conozco bastante gente que lo hizo, ¿no? Por eso lo digo, pues que es un poco, de alguna forma, ir hacia atrás en cuanto que vas a puestos un poco, pues no sé, casi más de principio. Tienes que estudiar un montón por tu cuenta, pero acabas mucho mejor, mucho más contento y mucho mejor también profesionalmente, ¿no? Mucho más, tienes una formación mucho más rica que te permite hacer, ayudar mejor a los demás o, digamos, hacer trabajos que otra gente no puede hacer, simplemente por esa dualidad, ¿no? Entonces, animaros a que busquéis, y es una búsqueda constante y no paréis de hacerlo. Ujú.
Perfecto, gracias Pablo. Pues yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo, entonces lo único que puedo añadir es un poco algo que ya mencionasteis antes de pasada, que es el tema del inglés, que realmente para progresar en nuestro mercado laboral nosotros ahora sin inglés no vas a ningún sitio, entonces realmente es algo clave, un buen nivel de inglés, y aparte de eso la formación, porque bueno, vosotros lo sabéis perfectamente, estamos en un sector que cambia mucho, que en un par de años cambian tecnologías, cambian formas de trabajo, entonces tienes que un poco planear a dónde quieres ir y formarte en esa línea. Y sobre la situación del mercado, pues ya lo mencionasteis vosotros también, que realmente somos un poco ahora mismo unos privilegiados porque la situación es bastante buena y lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, en conversaciones desde la asociación e incluso con los ponentes de esta semana o con empresas o tal, es que no dan abasto realmente, que necesitan más gente de la que son capaces de encontrar. Entonces, bueno, la situación sí que es bastante buena en ese sentido. Y nada, ya como nos pasamos bastante de tiempo, pues simplemente eso, dar las gracias a los asistentes, esperamos que la charla que les sea útil, daros las gracias a vosotros una vez más, porque bueno, estáis aquí colaborando y dedicando parte de vuestro tiempo de forma altruista. Y simplemente nada, animamos un poco a la gente a que nos siga en Twitch, a que haga preguntas, a que comparta información sobre el evento y básicamente eso. Entonces meto la entradilla y nos vamos a la siguiente porque esto no para. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego.